Hola, mi nombre es Angie Ushko y el día de hoy les vengo a presentar un video acerca del análisis de componentes principales. Bueno, como sabemos, el análisis de componentes principales es una metodología que fue desarrollada en el año de 1901 por Carl Pearson. Este método permite obtener información acerca de la interdependencia entre variables analizadas, es decir, que permite hallar asociaciones entre las variables disponibles y reducir el número de estas para facilitar el análisis. Este es un método estadístico, como ya le dije, permite la reducción de un número de variables de dimensionalidad, lo que permite realizar un análisis más simple de un determinado problema que vayamos a estudiar. Este método de interdependencia no distingue lo que son entre variables dependientes e independientes. Además, tampoco se debe comprobar lo que es la normalidad de la distribución del problema, ya que las variables originales deben ser cuantitativas. Este método combina lo que son muchas variables originales que tienen pocas variables ficticias que las representen, perdiendo lo que es así también la menor cantidad de información que ha sido recopilada. Como ya dije, las variables originales deben estar correlacionadas para que no se pierda la conexión. Caso contrario, esto se puede reducir lo que es el número de las variables y perderíamos bastantes datos o una discontinuidad en el ejercicio. Como ya dice, las características del análisis como ya lo dije, las características principales de este análisis del análisis de componentes principales es que deben estar correlacionadas. Las nuevas variables se las denomina componentes principales o CP y estas no se encuentran correlacionadas. Las componentes se obtienen de las combinaciones lineales de las variables originales, y si se obtienen las variables de x1, x2 y x3, entonces CP o los componentes principales vendría siendo AX1 más BX2 más CX3, que mediante ellos se puede hacer un análisis de regresión múltiple. Se tiene la ventaja de que no hay problemas de multicolinealidad debido a que los componentes no están correlacionados. Si las primeras componentes explican la mayor parte de la variabilidad, que es la varianza de los datos, cada componente principal explica la mayor variabilidad de las siguientes componentes. En este método también se trabaja con lo que son matrices de datos, las cuales tienen un número P de las variables observadas en n elementos. O las variables de las columnas, mientras que los elementos están en las filas. Análisis de componentes principales. Cuando se recoge la información de una muestra de los datos, lo más frecuente se toma el mayor número posible de las variables. Sin embargo, también tomamos en cuenta demasiadas variables sobre un conjunto de objetos. Un ejemplo es que 20 variables tenemos que considerar de 20 variables tenemos que considerar 180 posibilidades como coeficientes de correlación. Si son 40 variables, el número aumentará hasta el doble, por decirlo así. Y bueno, evidentemente ese es un caso difícil en que las variables se puedan visualizar las relaciones entre ellas. Y otro problema que también se presentaría es la correlación fuerte que existiría entre las veces que se representan las mismas variables, es decir, en la frecuencia. O también si tomamos demasiadas variables, cosa que en general sucede cuando no se sabe demasiado sobre los datos o solo se tiene
unos datos superficiales, no con estudios a fondo. Lo normal es que estén relacionados o que se midan bajo el mismo distintos puntos de vista. Por ejemplo, los estudios médicos que se realizan para las presiones sanguíneas para una persona, la salida del corazón y la entrada a los pulmones se encuentran relacionadas, es decir, que va a haber una conexión para realizar dicho estudio. Por lo tanto, debe haber correlación en las variables. También es importante resaltar el hecho de que el concepto de mayor información se relaciona con la mayor variabilidad o varianza. Mayor cuando sea la variabilidad de los datos, se considere que existe un mayor índice de información. Para realizar dicho ejemplo, ya. Tenemos aquí los componentes principales. Los componentes principales del análisis de componentes principales es las nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores. La técnica es una técnica matemática que no requiere de suposición de normalidad mediante multivariante de los datos. Es decir, mediante ellos se realizarán lo que es el análisis del problema que se está estudiando para distinguir o establecer las correlaciones que existen entre las variables. Cálculos de análisis de componentes principales. El cálculo de los componentes principales se considera una serie de variables en x1, x2 y xp, o es decir, un número determinado, sobre un grupo de objetos o individuos que se trata de calcular. A partir de ellas, un nuevo conjunto de variables y1, y2 y hasta yp incorreladas entre sí, cuyas varianzas vayan decreciendo progresivamente. Es decir, aquí tenemos la fórmula de yj es igual a aj 1 por 1 más aj 2 por 2 más así sucesivamente, dándonos como resultado a un número entero jx. Es decir, si a o jaj es igual a xp y k es igual a 1, entonces a2 sería igual a kj es igual a 1. Es decir, el primer componente se calcula eligiendo al modo de que y1 tenga la mayor varianza posible, sujeta a la restricción de que a0 o 1 a 1 sea igual a 1. El segundo componente principal se calcula obteniendo lo que es a2, de modo que la variable que se obtenga sería y2, esté incorrelada con y1. Del mismo modo se elige y1 o y2 incorrelados entre sí, de manera que las variables aleatorias obtenidas se vayan teniendo cada vez que se realice una menor varianza. También dice que, dado un set de datos X con n observaciones y p variables, el proceso a seguir para calcular la primera componente principal es centralización de las variables. Es decir, se resta cada valor la medida de la variable a la que pertenece. Con esto se consigue que todas las variables tengan una media cero. Se vuelve un problema de optimización para encontrar el valor de los loadings con los que se maximiza la varianza. Una forma de resolver esta optimización es mediante un cálculo de eigenvector o eigenvalue de la matriz de las covarianzas. También tenemos lo que son las escalado de las variables. El escalado de las variables es el proceso de análisis de componentes principales que identifica aquellas direcciones en las que la varianza es mayor, como la varianza de una variable
se mide en su misma escala elevada al cuadrado. Si antes se calcula las componentes, no se estandarizan todas las variables para que se tenga la medida 0 y desviación estándar de 1. Aquellas variables cuya escala sea mayor se denominarán al resto, y de ahí que sea recomendable estandarizar siempre los datos. La producibilidad de las componentes. El proceso de análisis de componentes principales genera siempre las mismas componentes principales independientemente del software que sea utilizado, es decir, el valor de los loadings resultantes siempre va a ser el mismo. La única diferencia que puede darse es que el signo que poseen los loadings esté invertido. Esto se debe a que el vector de los loadings determina la dirección de la componente, y dicha dirección es la misma independientemente del signo. Es decir, que la componente sigue una línea que se extiende en ambas direcciones. Del mismo modo, el valor específico de esas componentes obtenidas para cada observación, a esas se las denomina principal componente score, que es decir, siempre el mismo a excepción del signo. Influencia de outliers. Al trabajar con varianzas del método de análisis de componentes principales, es altamente sensible que los outliers, por lo que es altamente recomendado al estudiar si hay la detección de valores atípicos con respecto a una determinada dimensión. Es algo relativamente sencillo de hacer mediante comprobaciones gráficas. Sin embargo, cuando también se trata de múltiples dimensiones, el proceso que se realiza se vuelve un poco más complejo. Por ejemplo, considérese una persona de 2 metros llega a pesar 50 kilogramos. O sea, ninguno de los valores es atípico de forma individual si lo vemos así, pero en conjunto se trataría de un caso muy excepcional. Es decir, la distancia de las Malanovis es una medida de distancia entre un punto y la media que se ajusta en función a la correlación entre las dimensiones, y estas permiten encontrar potenciales outliers en distribuciones multivariantes. Bueno, también se dice que una de las preguntas más frecuentes que se surge tras realizar el proceso de análisis de componentes principales es cuánta información presente en la base de datos original se pierde al proyectar las observaciones de un espacio de menor dimensión. O es lo mismo preguntar también cuánta información es capaz de capturar las componentes principales, lo del análisis de componentes principales. Y bueno, la respuesta a este cuestionamiento es que una vez que se asumen que las variables se han normalizado para tener la media 0, la varianza total presente en la base de datos se define como la sumatoria general entre las varianzas que se han obtenido mediante el proceso. Y la varianza explica por la componente m, que esta sumatoria, por lo tanto la proporción de varianzas explica que vienen dado por el término ratio, que es tanto la proporción de varianza explicada como la proporción de varianza explicada acumulada. Son dos valores de gran utilidad a la hora de decidir el número de componentes principales a utilizar en los análisis posteriores que se vayan a realizar o que vayamos a realizar. Si se calcula todas las componentes principales de una base de datos, entonces, aunque ésta sea transformada o modificada, se almacena todo tipo de información que se encuentre presentes en los datos originales. La sumatoria es la proporción de la varianza explicada acumulada en todas las componentes, siempre nos va a dar como resultado 1. Listo, eso ha sido toda mi presentación de este tema. Muchísimas gracias.